Yo, Zafariel, soberano, rey del Eberú y de los Arakims, proclamo ante los cielos y la tierra mi decisión irrevocable. Abandono el mundo de los mortales, renunciando a mi derecho de pisar nuevamente este mundo. Esta ofrenda la entrego a cambio de que Bolsar, rey de Bugart y señor de los Nelikims, ponga fin absoluto a la masacre de mi pueblo. Juro por mi vida y mi linaje que, de quebrantar este pacto sagrado, la muerte será mi destino. Para sellar este juramento, estampo mi firma con mi propia sangre. Y yo, Bolsar, monarca de Bugart y de los Nelikims, acepto y honro este solemne acuerdo. Me comprometo, bajo la mirada de los antiguos y el peso de mi corona, a cesar para siempre los asesinatos de los Arakims, en correspondencia al exilio perpetuo de Zafariel. Si alguna vez llegara a traicionar este juramento, mi vida quedará irremediablemente ligada a la condena de este documento, y la muerte caerá sobre mí. Para dar fe de mi palabra, firmo también con mi sangre. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan como cada semana a través de las redes de la revista Lee Más de Librerías Gandhi y Más Cultura. Pues bueno que están por acá porque vamos a platicar esta tarde con Luciana Langoni acerca de la leyenda de Bolsar y Laskia entre tinieblas y deseo, publicada por Editorial Hachette a través de su colección Otros Mundos. Y en ese sentido, pues darte las gracias, Luciana, y la bienvenida por estar aquí esta tarde para platicar un ratito sobre este libro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y es la primera entrevista porque está recién salido del horno, entonces pues me emociona mucho hablar de esta historia y contarles de qué va y lo que hay detrás, la inspiración y demás. Así que muy contenta de estar aquí. No, pues buenísimo y qué privilegio, ¿no? Ser los primeros en platicar contigo acerca de esta obra. Quizá empezaría antes de hablar sobre el libro, pues hablar un poco sobre ti, qué fue lo que te impulsó a escribir sobre mundos fantásticos, cuándo llegó esa inspiración, esa motivación para escribir sobre esto. Formalmente llegó hace 15 años, o un poco más de 15 años. Terminé de escribir mi primera novela en el 2006, 2007 aproximadamente, y la publiqué hasta el 2016. Esa fue se llama Mopraila, mi primera novela. Y después de que publiqué esa historia, seguí escribiendo, o sea, es una necesidad que tengo, o sea, es algo que, además de que todos los autores eventualmente queremos llegar a publicar nuestras historias, yo necesito escribir. Y siempre me ha gustado todos los temas de magia, ocultismo, mundos paralelos, y por eso me fui hacia ese subgénero de la fantasía, claro. De la fantasía, digo, de la literatura. O sea, escribir fantasía creo que para mí es muy enriquecedor, perdón, y me entretengo mucho, me gusta mucho, y a veces creo que el mundo real puede ser un poco aburrido, así que escribir este tipo de historias, ¿no? lo hacen un poco más divertido. Okay. Llegaron entonces primero estos intereses, ¿no? Sobre la magia y estos otros mundos, y ya después eso devino en la literatura. ¿Sí fue primero así? Llegaron al mismo tiempo. Siempre me gustó escribir. Desde pequeñita escribía cuentitos, y ya después de adolescente escribía muchos relatos, poemas, y hasta que empecé a meterme más en la lectura, y sobre todo en la lectura de fantasía, fue cuando me di cuenta, dije, esto es lo que más me gusta y quiero escribir una historia. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo la más remota idea. Yo estudié medicina, entonces pues no tenía ninguna base para ser escritora, y en ese momento decidí meterme a algunos cursos que me guiaran un poco en el camino de la escritura, y fue cuando empecé a escribir mi primera novela. Y de ahí, bueno, ya tomé otros cursos, empecé a aprender, me contrató una gente, no, más bien encontré una agente que me representara. Gracias a ella también he aprendido un montón en el tema de edición, de escritura. Bueno, o sea, ya son muchos años trabajando con ella, son 10 años, así que todo ese tiempo me ha servido también como formación, ¿no? Porque pues todos podemos escribir, pero también hay que formarse y hay que tener una guía y saber cómo
pues cómo llevar una historia, ¿no? Claro. Y al final este bagaje, ¿no? Con estos intereses que tú has ido desarrollando con el tiempo, pues terminan siendo una base sólida, ¿no? Para escribir en este género y con estas historias y con estas mitologías que creas. Me parece, ¿no? Tiene, digamos, ese plus, ¿no? De que son historias también que nacen de estos conocimientos y estos intereses que te han venido trayendo a través del Sí, hubo tiempo. una época que me metí a estudiar cursos de runas Ujú, o de magia wicca, ujú, ujú. o leía un montón de cursos de libros sobre comunicación con animales, o sea, como siempre me ha traído mucho la parte mística Claro. y sí eventualmente he puesto esa información y ¿no? ese conocimiento que he adquirido con Ujú, los años en algunas de mis historias. En otras no, simplemente hay cosas que me invento y ya está, ¿no? claro. Ajá. Sí, por supuesto. Bueno, para entrar a la leyenda de Bolsar y Laskia, ¿por qué no nos comentas brevemente de qué va esta, ¿De qué esta va esta historia? historia? Bueno, esta historia es un romance oscuro y una fantasía oscura que explora cómo el deseo puede consumirnos, dominarnos, pero también salvarnos. Y la historia arranca cuando secuestran a Laskia, la Ujú, protagonista, por órdenes de Bolsar, un ángel negro que yo les llamo Nellykims ujú, en el libro, que lo que busca es evitar que se cumpla la cláusula oculta de un tratado que firmó hace más de 30 años con su ujú, enemigo Zafariel. ujú, Y este tratado lo firma para evitar que siga una guerra y la destrucción de su pueblo y de su gente. Y cuando Lasky está secuestrada, empieza a descubrir muchísimas cosas de su pasado y entre ellas que fue abandonada por sus verdaderos padres en la tierra, la ujú, despojaron de sus alas, le ujú. robaron sus memorias, le quitaron sus memorias más bien, y que realmente está aquí en la tierra para cumplir esa cláusula oculta de ese tratado que se firmó hace más de 30 años. Pero mientras está secuestrada la van a despojar de todo lo que la define, va a tener que encontrar su lugar en el mundo y además luchar contra esta espiral de deseo que le provoca a su secuestrador, Bolsar. Y cuando conoce a Mujad, que bueno, es un ser todavía muchísimo más oscuro, pues va a tener que tomar decisiones que jamás imaginó, decisiones imposibles. Claro, sí, a Sí. mí me parece que, bueno, en mi lectura, eh, ya tú me corregirás, sí, por supuesto, esta mitología que creas, ¿no? Con estos personajes, donde están, bueno, estos tratados y también estas guerras y estos como conflictos que están por ahí, por ahí detrás, son como, no sé, me parecen como muy arquetípicos, ¿no? Es decir, hablas de algo externo, de algo, digamos, que en la literatura fantástica se convierte en una normalidad, ¿no? Am, pero yo vi, por ejemplo, eh, a Laskia, pues sí, como un arquetipo muy, muy humano, una búsqueda por encontrarse, ¿no? Que tenemos todos en este mundo, digamos, un poquito más plano y aburrido, ¿no? Y estos personajes, insisto, que son como arquetipos también de esa oscuridad, de esa luz que siempre está también por ahí y que tú los concentras en estos personajes. Y bueno, has escrito sobre estos temas en libros anteriores. ¿Hay alguna cosmovisión que conecte entre tu obra? ¿Y las otras? Sí. En realidad no. Ujú, ujú, No, son muy distintas. O sea, esta es la primera historia que publico de romance así, con romance ujú, oscuro y ujú, ujú, fantasía, y es fantasía urbana. Las otras historias que he publicado, como Para y Maga de Sangre, son alta fantasía, con mundos, o sea, totalmente distintos. ujú. Entonces, creo que explorar la fantasía como desde diferentes puntos, ¿no? En más subgéneros, ya ves que ya hay un Claro, montón, ¿no? sí. Creo que es muy interesante, ¿no? No tener que encasillarte nada más en que la fantasía es alta fantasía y tienes que crear un mundo con castillos y con magia específica, un sistema de magia. Entonces, en el caso de esta historia, realmente no hay una investigación como Ujú, tal ujú, detrás en cuestión de magia o si está ujú, inspirada no sé, en las tradiciones wiccas o yorubas y demás, ¿no? ujú, En mi ujú, libro anterior sí, en Maga de Sangre sí, ujú.
En este caso no, o sea, en realidad salió mucho por la fascinación que tengo por Los Ángeles y todo lo que se ha hablado sobre Los Ángeles durante Claro. siglos y siglos, y cómo en el momento que nos dicen ángel, pues ya nos imaginamos ¿no? un ser alado, y darles estas características humanas me pareció interesante. Digo, yo sé que no es la primera vez que se hace, se ha escrito mucho fantasía sobre ángeles, pero me gustó mucho crear estas dos razas que son razas hermanas y que lo único que los diferencia es el color de las alas y sus características también, tanto bélicas como bondadosas, ¿no? Claro. O sea, que tienen estas, que es lo mismo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Claro. En la raza humana. Claro. Hay pueblos que son más bélicos que otros. Claro. Sí, estas diferencias que al final son como reflejos, ¿no? Claro. De la propia sociedad. ¿Qué sería entonces lo más complicado al ya aclararnos que este libro sí tiene una diferencia, digamos, marcada con los anteriores? Al construir estas mitologías, ¿se vuelve más difícil cuando empiezas así como de cero? ¿O más bien tienes como una libertad absoluta para poder hacer y deshacer a lo largo de la narración? Yo creo que en este caso lo que me sirvió mucho fue concentrarme más en la historia. O sea, sí construir el mundo, pero bueno, la mayor parte de la historia se desarrolla en la Tierra. Entonces realmente, o sea, existe un mundo externo, un mundo paralelo, que es el mundo donde viven los Arakims, pero en realidad no quise adentrarme ¿no? Como a meterme mucho en la política, en el tipo de magia que usan, o sea, porque creí que la historia realmente era lo que tenía que tener como el brillo, ¿no? El foco en esta novela. Vale. Sí. Y aún así hay algunos elementos de tu vida cotidiana que aparecen por ahí quizás velados. Pienso en algunas de tus perras quizás por ahí que están en la contraportada. ¿Qué tanto hay de tu vida cotidiana por ahí mezclado? Escribir este libro vino de una experiencia personal bastante desagradable, una experiencia de abuso. Eventualmente está muy ficcionado, pero claro que hay, o sea, este libro fue una gran catarsis para mí. Después viví algo similar, un secuestro, o sea, como cosas bastante oscuras. Pero después me di cuenta que cómo puedes cambiar las cosas, ¿no? De cómo realmente te sucedieron y te hicieron daño, y a través de una historia, a través de una novela, pues puedes hacer que exista la redención, que exista la venganza, que existan, ¿no? O sea, cosas que no existieron en la realidad y que no pudiste hacer por la situación en la que estabas, ¿no? Mis perras aquí en este caso no salen, pero bueno, tiene el componente de los gatos, ¿no? Esta gata que tiene el de monólogo, Mesalina. Así se llamaba mi primera gata. Vale. Fue mi primera mascota. Entonces, y tengo un gato negro, pero en realidad está más enfocado en esa gatita que fue mi primera mascota y que todavía la recuerdo cuando tenía 2 o 3 añitos. Sí. Vale. Bueno, yo hice conexión con las perras porque además, bueno, qué maravilloso. O sea, cuando compran el libro están aquí en la... ¿Te gustan las? Ellas ya murieron. Sí, ellas acá, dos, ¿no? ellas fue mi primera generación de perras. Ya no están conmigo, pero tengo otras 2. Vale. Sí. No, maravilloso, ¿no? Y además, pues también un mundo por ahí que también pues estás explorando, ¿no? A través de tus mascotas y este personaje, ¿no? Que mencionas en el comentario. Tú formas ya parte de una generación de autoras mexicanas de fantasía que están pues consolidando, no sé, consolidando el género. Probablemente tú tendrás una respuesta más específica, ¿no? En México. Sí. ¿Cómo te ves en esta relación con ellas, en este diálogo? ¿Con quiénes sientes que tienes, digamos, una conexión más directa? Conexión directa, que sean amigas mías, con Zaida Ríos. Vale. Escribió La Otra Voz. Bueno, Genaro no es fantasía, pero es ciencia ficción. Digo, yo sé que no es lo mismo, pero están de cierta forma relacionadas. Al final estamos en el mismo sello de Otros Mundos. Claro.
Y con otras autoras de fantasía las ubico, pero no tengo el gusto de conocerlas o de tratar directamente con ellas. Pero con su obra sí sientes cierta empatía, cierta Sí, por ejemplo, cercanía. Mariana Palova me gusta Claro. muchísimo cómo escribe. O sea, su saga de La Nación de las Bestias me parece, o sea, realmente hay buena escritura, buena prosa en sus historias. Me gusta un montón. Sí, ella creo que... Y aparte, su historia es muy interesante porque ella empezó autopublicando. Claro. Y después fue creciendo y creciendo hasta que, bueno, se hizo un boom con los años. Le fue también en su primera autopublicación que ya la buscaron para publicarle toda su saga, ¿no? O sea, es difícil escribir fantasía siendo mexicano. Sí. ¿Así ves el panorama complicado para las escritoras mexicanas Es de que fantasía? lo que pasa es que tenemos mucho el cliché de que la fantasía viene de fuera, ¿no? Que la Sí. fantasía viene de Europa, sobre todo, ¿no? O sea, toda esta fantasía épica de Tolkien, de Rowling, ¿no? O sea, como que estamos muy acostumbrados a que venga, a que la fantasía pura, digamos, sea europea. Claro. Entonces es difícil abrirse camino sobre todo porque llegan muchos títulos aquí a México también de fantasía, que también vienen de Estados Unidos, ¿no? O sea, de un montón de lugares que ya son muy famosos. Entonces, pues, cuando siendo mexicana lanzas un libro acá, pues estás compitiendo contra autores que ya están súper mega posicionados, ¿no? Claro. Ajá. Y por ejemplo, en el libro, hablando como de referencias cercanas en esta conversación que estamos teniendo, pienso, por ejemplo, bueno, los nombres, ¿no? Zafariel, que sí como que te remite a estos nombres ángeles. bíblicos, ¿no? Claro. De ángeles, ¿no? Estas personas que susurran en arameo. Y también de pronto por ahí estas personas estos personajes que recitan por ahí algún mantra, ¿no? Es decir... ¿A eso te referías con la cosmovisión? Ok. Sí. Sí. Es decir, sí buscas como acercarnos a través de nuestra propia cultura, ¿no? Claro. Que bien puede tener estas raíces judocristianas, pero también ya muchas de estas raíces orientales, ¿no? Con estos mantras. Es decir, sí hay un intento como de acercarse a través de, además de los lugares, ¿no? Hay también por ahí alguna escena en Paseo de la Reforma, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, sí hay una búsqueda de empatizar, de no necesariamente copiar o buscar ese espejo en estos autores, ¿no? Del norte de Europa o de Estados Unidos, como estás mencionando, sino pues que sea cercana, empática y quizás empezar a educarnos en la lectura de literatura fantástica con estos conceptos más cercanos, ¿no? También. Sí, eso me gusta mucho hacerlo, sobre todo las frases en arameo, porque se sienten muy reales, ¿no? Y de hecho había una lectora, no recuerdo ahorita su nombre, que sí hizo una mención en una de sus reseñas diciendo que le daba miedo leer justo las palabras cuando se invocan a demonios y demás, porque parecían muy reales, ¿no? Entonces, lo hice con esa intención, pero en lugar de inventarme una palabra ¿no? O sea, que lo puedes inventar, dije, mejor hacerlo aunque no sepamos hablar arameo o latín, pero hay algo como que energéticamente esa frase te llega, ¿no? Y dices, ok, esto sí como que suena fuerte. Claro. Sí. Por supuesto. Bueno, pues yo espero que con esta breve conversación hayamos despertado el interés de las personas que nos están viendo y escuchando para que vengan a Librerías Gandhi por La Leyenda de Bolsar y Laskia. Aquí está el libro de Luciana Langoni. Vengan, búsquenlo y muchísimas gracias, Luciana. Gracias a ti, Ana.